sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Gloria al Señor. Gritemos gloria a Dios. Amén. Siéntense, por favor. Bueno, gracias al Señor que nos permite estar aquí en su presencia, participando de la comunión de los santos. Gracias a Dios por este campamento que tiene unos objetivos, unos propósitos bien definidos. Y bueno, gracias al Señor por el trabajo que han venido haciendo los jóvenes en el distrito y que Dios nos haya permitido realizar este importante campamento. Un saludo, bueno, ya el hermano Álvaro, tengo entendido que está por acá. Hermano Álvaro Torres, presidente de la iglesia, es una bendición que podamos tenerlo aquí el día de hoy y el día de mañana. También un saludo al Comité de los Jóvenes, liderado por el hermano Jonathan Echavarría y a cada uno de ustedes que se han desplazado a diferentes lugares para estar en este campamento. El título del tema que vamos a trabajar es, le dije sí, aunque le pude haber dicho no. Le dije sí, aunque le pude haber dicho no. Dice el texto bíblico, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Noten ustedes que había un joven que tenía muchas cosas, dice el texto bíblico, muchas posesiones. Y él, queriendo justificarse a sí mismo, le hizo una pregunta al Señor. Él insiste en su autojustificación y entonces el Señor le dice una frase que le desmonta todo el argumento que él tenía respecto de sí mismo. Y le dice, ¿quieres ser perfecto? Anda y vende lo que tiene y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y escucha esta palabra, sígueme. O sea que a este joven Jesús lo llamó, ven, sígueme. Hay algo que me llama la atención y es que a veces existe como la idea de que los jóvenes son desprendidos de las cosas materiales, que los que ya estamos viejos nos aferramos más a lo que tenemos, pero que el joven es desinteresado de lo material. Pero aquí el texto bíblico nos habla de un joven que estaba aferrado a lo que poseía. Y pienso que eso es muy cierto en el texto bíblico, porque el joven interesado en algo y habiendo encontrado algo que le satisface, él se aferra a eso y no quiere soltarlo. Si ustedes se dan cuenta, leímos dos casos de dos hombres que fueron llamados por Jesús.
Está el caso de Leví, que por el texto da a entender que era un hombre ya un poco mayor que este otro. Este otro muchacho también fue llamado, pero él, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, que él decidió decirle a Jesús no. Entre tanto que Leví decidió decirle a Jesús sí. Noten ustedes que existe en el texto bíblico esa posibilidad. El que dice sí al llamado y el que dice no al llamado, independientemente de las causas que lo llevaron a decir no, pues el texto bíblico es claro en que nosotros nos demos cuenta que el hombre estaba tan arraigado a lo que poseía que definitivamente no quiso renunciar a ello, hablando del joven, y se aferró tanto que decidió mejor no seguir a Jesús. Habla del estado de ánimo de él, dice que se fue triste. Es decir, esto tiene un costo muy alto, pero yo sí quisiera seguir a Jesús, pero prefiero quedarme con lo que tengo. Esa fue la decisión que él tomó. El texto dice que el Señor, mirándolo, le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué quiero resaltar aquí? Que cuando el apóstol Pedro, que era de los que le habían dicho sí, ustedes saben que él llamó a Pedro y a Andrés, y ese mismo día en la mañana llamó a Juan y a su hermano Jacobo. En el caso de Pedro, pues, él era un pescador, vivían ahí cerca del mar de Galilea. Parece que toda la vida se habían dedicado o de familia se han dedicado a la pesca, eran pescadores profesionales. Era un hombre del vulgo, de la época, no era ilustrado como lo era, por ejemplo, Pablo, o como lo podría ser cualquiera de los que eran estudiosos de la ley, sino que Pedro era un hombre del vulgo, pescador. Juan el Bautista tenía un grupo de seguidores. Él le generó una expectativa tan fuerte a sus seguidores respecto del Mesías, que ellos seguían a Juan, pero tenían la expectativa o la intención era de conocer al Mesías. Y él siempre decía: hay uno que viene después de mí, pero es más grande que yo, yo no soy digno de desatar encorvado sus sandalias, y él siempre hablaba de eso. Le preguntaron: ¿tú eres el Cristo, tú eres el Mesías? Dijo: no, yo no soy. ¿Y tú quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Pero había una expectativa que él fue generando alrededor del Mesías, y un día cualquiera estaba Juan el Bautista con sus discípulos, entre ellos estaba Andrés y Juan también, no Juan el Bautista, sino un Juan, seguidor de Juan el Bautista. Y dice que de pronto Jesús pasó y Juan el Bautista lo miró y lo señaló a sus discípulos. Dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos, pues, que querían conocerlo, que querían tanta expectativa que había alrededor de ese Mesías, ellos se fueron siguiéndolo, se fueron detrás de Jesús, pero lo seguían como de lejos, observando a ver por dónde iban. A veces yo me imagino que el Señor los esperó por ahí en una esquina, y cuando de pronto le salió: ¿qué es lo que ustedes quieren? Porque dice el texto que le salió al encuentro y les dijo: ¿y ustedes por qué me siguen? ¿Qué es lo que quieren? Ellos le dijeron: ay, no, Señor, lo que queremos es saber dónde es que usted vive, nada más. Digo: si es para eso que me siguen, vengan, yo les digo dónde vivo. Lo llevó hasta el lugar donde él habitaba y se puso a explicarles cosas, a hablarles de lo que las Escrituras decían acerca del Mesías. Y dice el texto que se quedaron allí esa noche. Debe ser que hablaron con él hasta muy tarde. Pero lo que quiero resaltar es que esa mañana, ya es decir, al otro día, cuando Andrés salió de ese lugar donde había estado hablando con Jesús casi toda la noche,
llevaba una convicción, y es que Jesús era el Mesías. Él iba con esa ilusión, y con el primero que se encuentra es con su propio hermano, Pedro, porque Pedro y Andrés son hermanos. Se encuentra con Pedro y tan pronto lo ve le dice: Pedro, hemos hallado al Mesías. Eso para un judío del siglo I era el noticionón, porque aparte de eso había en el siglo I una expectativa escatológica en los judíos, es decir, ellos tenían religiosa, cultural y nacionalmente la convicción de que se estaban cumpliendo las cosas que Dios le había prometido a Israel respecto al Mesías. Tanto así que hacía unos 35 años atrás, antes de que Jesús se manifestara en carne, que había un hombre por ahí llamado Teudas, dijo: yo soy el Mesías, y convenció a un grupo de personas y lo siguieron y estaban creyendo que él era el Mesías, pero el texto bíblico dice que cuando se murió eso se acabó. Apareció otro llamado Judas y dijo: yo soy el Mesías, y la gente comenzó a seguirlo, y después se murió y eso se acabó. Entonces había una expectativa, pero también había un temor en los judíos al engaño, porque se habían levantado dos impostores y había como una cierta decepción entre ellos de que ahora ahora aparece Andrés diciendo: he hallado el Mesías, y acababan de vivir esas dos situaciones desilusionadoras desde el aspecto religioso. Entonces Pedro estaba muy escéptico y le dijo: ven y ven, te lo presento, lo conoces, y lo llevó donde estaba Jesús. Él miró a Jesús y vio a un judío común y corriente, así que no quedó tan impresionado. El Señor le dijo algunas palabras, pero Pedro siguió la vida normal, no pasó nada ese día. Es decir, él vio a Jesús y dijo: puro cuento de Andrés, se dejó convencer que el Mesías, ¿cuál Mesías? Un hombre igual que nosotros. Y se fue y siguió su trabajo. Unos días después, serían las 5:30 o 6 de la mañana, ya estaba amaneciendo, o había amanecido, y Jesús venía caminando por la playa y detrás de él venía una multitud. Y Pedro dice que la gente quería tocarlo, se abalanzaban. Es decir, usted imagínese a Jesús andando y los discípulos tratando de que la gente no se abalance sobre él, porque cual más estiraba la mano y quería agarrarlo. Y él iba adelante caminando y buscando un lugar donde ubicarse para enseñarle a la multitud. Y en ese ir por la playa, ve que ahí están unos pescadores. Está Pedro y Andrés justamente ahí lavando, remendando las redes. Ese era el trabajo de ellos. Habían estado toda la noche trabajando y no habían pescado nada, habían perdido toda la noche. Lo habían logrado era embarrar las redes, romperlas, y ahora las estaban adecuando. Más allá había otra barca y allá estaba Juan y Jacobo en lo mismo. Parece que ellos eran hijos del dueño de la empresa, y Pedro y Andrés eran empleados. Ellos estaban allá haciendo el mismo trabajo, remendando, limpiando, lavando las redes. Una noche de trabajo fallido, no habían pescado nada. Jesús, que sabe cómo acercársele al hombre, él sabía que Pedro no había quedado impresionado ni había creído en él. Así que de entre las distintas barcas que habían sobre la playa y entre el grupo de pescadores que habían lavando y limpiando redes, él se fue justo a donde estaba Pedro y la barca de Pedro al lado, y le dice: ¿me prestas la barca? Sí, no hay ningún problema. Bueno, entonces ayúdame y mete la barca un poco hacia adentro para que yo pueda hablar desde ahí. Era una estrategia que él usaba para que la gente llegaba hasta donde estaba el agua y de ahí no pasaban, y él se hacía un poco más allá en la barca y desde ahí les predicaba. Él se puso y le habló a la gente, les explicó lo que tenía que explicarles, y cuando terminó de hablarle a las personas le dijo a Pedro: mete la barca más hacia adentro. Y entonces él se llevó la barca más hacia adentro, y cuando estaban bien adentro le dijo: echa la red a tu derecha. Y él se quedó mirando y le dijo: Señor, pero es que toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada. Y ahí usa una palabra en el griego que es maestro. La palabra maestro que usaba un judío es distinta a la que usaba el griego, obviamente por el idioma, pero también por significado. Para el rabino, para el judío, el rabino o el maestro era una persona de autoridad, respetable, pero él usa una palabra griega que quiere decir
como, no amigo, ¿usted qué pretende saber de esto? Bueno, si usted, aquí el pescador soy yo, es más o menos lo que encierra esa frase. Como nosotros, tú me dices que eche la red, el pescador soy yo, no hemos sacado nada, pues no sé qué pretendes, de todas maneras, echemos la red. Eso lo estoy explicando para que usted se dé cuenta que Pedro sí tenía una idea de Jesús como un predicador, como un hombre que estaba atrayendo las multitudes, un profeta, un maestro, pero no lo reconocía como un maestro de Israel. Sencillamente le dijo, pues maestro, yo he pescado toda la noche y no he sacado nada, si tú dices que insiste que echemos la red, pues echémosla, para que veas que no hay nada. Y cuando tiran la red, sorpresa, comenzó esa cosa a moverse y comenzaron a acercarla y pesaba demasiado y a tratar de subirla y no eran capaces y subieron lo que pudieron y comenzaron a gritar a los que estaban en la orilla. Juan, Jacobo, vengan, hemos logrado una pesca. Y ellos fueron en la barca y dice el texto bíblico que las dos barcas se llenaron al punto que parecía que se iban a hundir y llegaron hasta la playa. Cuando llegaron a la playa, algo había pasado en Pedro. Ese día Pedro descubrió y entendió que verdaderamente Jesús era el Mesías. Resulta que él entonces estaba avergonzado. Señor, yo soy un hombre pecador, ni siquiera te me acerques, yo no soy digno de que tú te acerques, tú eres un hombre de Dios. Y el Señor Jesús le dijo estas palabras: no temas, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y Pedro respondió al llamado. Y dice el texto bíblico que dejando las redes y las barcas, le siguieron. Se fue y estaban los otros aquí al lado, también ya habían pescado, ya estaban impresionados. Dice que el temor se había apoderado de ellos y llegó donde estaba Jacobo y Juan y también a ellos los llamó. Y ellos, dejando las redes, las barcas y a su padre, lo siguieron. Dios les bendiga por este cafecito. Entonces ellos tenían una concepción, vean el caso de Leví que acabé de mencionar. Llegue usted al banco, para poner no es exactamente lo mismo porque no era eso, pero para que usted me entienda, usted llega al banco donde está el cajero, mírelo por la ventanilla, y cuando el cajero lo mire a usted, esperando que usted le entregue la transacción que va a hacer, dígale, sígueme y váyase. Bueno, el texto bíblico dice que había un hombre publicano llamado Leví o Mateo, sentado frente al banco de los tributos públicos. Ellos eran muy odiados por los judíos, aunque eran también judíos, pero eran como regalados o traidores de la patria. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para el imperio que subyugaba a los judíos. Entonces, ser publicano era una de las peores profesiones y nadie quería ser publicano y todo el mundo los trataba mal y los trataba de ladrones. Aparte, los publicanos se ponían el sueldo ellos mismos. El Estado romano les daba a ellos una cantidad o unos límites para cobrar los impuestos. Les decían, bueno, por esto tanto impuesto, por el templo tanto impuesto, por esto otro tanto impuesto. Y ellos les sumaban el sueldo de ellos. Entonces se enriquecían fácilmente y eran odiados. Es decir, usted veía a un hombre sentado en el banco de los tributos y los judíos venían con sus bolsas de monedas a pagar los tributos y lo que hacían era tirarle las monedas, ahí tiene. Y decían cosas allá entre los dientes y estaban enojados y él se hacía el loco, él contaba, falta tanto,
ladrón, ahí está completo. No, falta tanto. Y tenían que completarle lo que él dijera. Así que yo supongo que ahí estaba un grupo de personas entregándole monedas y él recibiendo y haciendo las cuentas, pero permítanme imaginar que él, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando están por ahí alguien los está mirando, uno como que siente que alguien lo está mirando, ¿cierto? Y él voltea a mirar y ve allá a un joven como de unos 30 años más o menos, que lo está observando, pero cuando él le mira, el joven le habla y le dice, sígueme. Y él se fue. Y dice el texto bíblico que Leví se levantó y le siguió. Exacto como le pasa a usted si va al banco y le dice al cajero que lo siga. Jesús le dijo, sígueme. Y el otro se levantó y se fue detrás de él y se convirtió en su discípulo. ¿Por qué estoy insistiendo en esto? Porque yo quiero que ustedes se den cuenta que en aquellos hombres que he mencionado no hay ninguna objeción al llamado. Ninguno de ellos le dice, Señor, pero es que yo no puedo, porque nosotros nos acostumbramos, hemos sido muy veterotestamentarios, o sea, muy del Antiguo Testamento en lo que tiene que ver con el llamado. Entonces, el llamado de Moisés, ¿usted qué encuentra? Usted ve que Moisés lo dejó todo y le siguió de inmediato. No, comenzó a poner trabas. Él dijo, Señor, yo no soy capaz, yo no puedo, yo esto, yo lo otro. Uno de los profetas dijo, Señor, ¿qué me vas a llamar a mí si yo apenas soy un niño? Otro dijo, Señor, pero es que mi familia ni siquiera es reconocida en Israel y yo quién soy para que tú me llames. Y casi todos en el Antiguo Testamento tenían objeciones al llamado. Me parece que uno de los que fue al límite, al clímax, en cuanto a objeciones y negación al llamado, fue Jonás. Él definitivamente dijo, yo no. Y agarró, compró pasajes y se fue para otro lado. Ya todos conocemos la historia, como el pez lo albergó en su vientre durante 3 días y 3 noches. Y cuando lo vomitó en la playa, adivinen dónde estaba. En las playas de Nínive. Es decir, que en el Antiguo Testamento el llamado de Dios llegaba y la respuesta del hombre tenía que ser sí o sí. Si el hombre decía no, entonces decía sí. ¿Sí me hago entender? Ya, eso era obligante. ¿Que no vas a Nínive? No, señor, me voy a Tarsis. Pues vas a Nínive. ¿Sí? Y nosotros, como la mayoría, creo que de los que estamos aquí, nos criamos en la iglesia, aunque me ven así canoso, pero desde chiquito estamos en la iglesia, mis padres tienen más de 50 años de estar en la iglesia, y yo tengo más o menos eso, por ahí 25. Entonces, en la escuela dominical nos acostumbramos mucho a las historias del Antiguo Testamento. Si ustedes, los que se criaron en la iglesia, recuerdan el trabajo, sobre todo los que estamos más viejitos, aunque estos no son tan viejos ustedes, pero hay algunos que ya son mayores, de 30, 30 y algo, y se criaron en la iglesia, recordarán que, bueno, uno se sabe la historia de Sansón, uno se sabe la historia de David, todas esas historias del Antiguo Testamento se las sabe, y muchos sermones de los que hemos oído, aquí no estoy criticando a nadie, sino hablando más o menos del contexto en que nos hemos criado teológica y religiosamente, muchos de los sermones que nos predicaron sobre el llamamiento eran eso, el llamamiento de Moisés, el llamamiento de Jonás, y entonces uno salía del culto asustado. Decía, ¿dónde estará el pez? Y nos acostumbramos a la idea de decir no y que me convenza, que me obligue. De mí no, pero bueno, si me toca, ¿qué hago? Pero yo quiero decirles que del Calvario hacia acá, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Usted estudie cuidadosamente el Nuevo Testamento y mire el llamamiento de los hombres del Nuevo Pacto y se va a dar cuenta que
yo diría el más altísimo porcentaje, por lo menos un 99.9 de los que fueron llamados directamente en los términos que dice el texto, sígueme, lo siguieron. Ese muchacho que les leí hace rato fue una excepción. Ese muchacho se atrevió en el nuevo pacto a cuestionar el llamado de Jesús, a decirle no. Oiga, y cuando Pedro vio eso, Pedro quedó impresionado, dijo, ¿qué pasó aquí? Pero si es que uno escuchó el llamado y no le quedó otra que irse detrás de él, y este viene a decirle que no, y sale y se va como si nada. Pedro se dio cuenta que había la posibilidad de decir no, pero le asaltó una inquietud. Él dijo, bueno, porque el texto bíblico dice que el Señor le dijo al joven que va y venda todo, que lo reparta a los pobres, que lo siga, que sea su discípulo y que va a tener tesoros en el cielo. Y entonces Pedro dice, bueno, y a este que le dijo que no, ¿por qué le ofrece tesoros? ¿Y nosotros qué? Y él comenzó a darle vueltas, al fin no se aguantó y le dijo, Señor, venga, una preguntita. Sí, Pedro, pues que, bueno, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Él dijo, si le ofreció el cielo y tesoros en el cielo a este que le dijo que no y se fue, pues, ¿será que le está dando mejor trato a él que a nosotros? ¿O será que no hay nada para nosotros? Porque nosotros no le objetamos nada. Nos llamó y nos fuimos detrás de él de inmediato. Señor, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y les dijo, vosotros que me habéis seguido, note que quita la frase, lo hemos dejado todo. Le dice, no dice vosotros que lo habéis dejado todo y me habéis seguido, le dice, vosotros que me habéis seguido. Es decir, eso de dejar, porque es que a veces nosotros, sí, es bueno que el que responde al llamado, ojalá tenga algo que dejar, eso es, y es bueno que así sea. Aparte forma parte del contexto bíblico. Pero el hombre pone tanto énfasis en lo que tiene que dejar y busca en lo que tiene que dejar argumentos para objetar el llamado, para cuestionar el llamado, para pensar si sí o si no. Entonces Pedro le dice, Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Quiero que ustedes se den cuenta entonces que el texto bíblico plantea el llamado de un hombre que dijo no y se fue. Y que esa respuesta negativa del hombre genera una inquietud en los discípulos. Y nosotros, Pedro habla en nombre de todos, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y él dice, vosotros que me habéis seguido. Y les habló de que iban obviamente a tener una recompensa, vosotros que me habéis seguido. Entonces uno nota en el contexto del llamado del Nuevo Testamento que los hombres que están siguiendo a Jesús no objetan el llamado, no tienen ni preguntas siquiera. Es decir, a Pedro no se le ocurre decir, Señor, pero yo tengo mujer y probablemente tendría hijos, porque lo normal en una familia en Israel es que tuvieran hijos, porque era una afrenta no tener hijos. La Biblia no habla de los hijos de Pedro, pero sí habla de la suegra de Pedro, y cuando uno tiene suegra es porque tiene mujer. Entonces, de los distintos
Apóstoles, la mayoría discípulos ya eran hombres mayores. Algunos historiadores dicen que la edad de ellos oscilaba entre los 25 y los 40 años más o menos. Así que ya eran hombres adultos. La mayoría de ellos probablemente deberían estar ya casados, tener sus familias. Pero cuando ellos oyeron el llamado de Jesús, a Pedro no se le ocurrió decir, bueno, Señor, y bueno, sí, está bien, usted nos llama, pero yo tengo señora. Si tenía hijos, tengo ahí 2 muchachos. Y bueno, yo vivo de la pesca y usted me dice, sígueme. ¿Y con qué le doy de comer? El texto dice, inmediatamente dejando, le siguieron. La palabra inmediatamente es la traducción de una expresión en griego que es difícil de traducir al español, muy difícil. Porque aunque a nosotros la palabra inmediatamente nos da la idea de algo que se hace isofacto ya, en el texto griego tiene un sentido y es como que no mediaron pensamientos ni argumentos. Pues eso, al vertirlo al español, no nos da ese sentido, y inmediatamente, entonces nos le da la idea de que solamente es la acción inmediata, pero es la acción inmediata, espontánea, donde no hay lugar, no hay momento, no hay tiempo para pensar y decir, bueno, ¿y qué me va a dar? ¿Cómo me va a responder? ¿Cómo me llama que lo siga? Pero ¿y qué? Entonces, estos hombres siguieron a Jesús sin objeciones y el que objetó el llamado sencillamente no le siguió. Dios nos ha tratado con dignidad a los seres humanos al concedernos libre albedrío, es decir, la facultad de tomar nuestras propias discusiones. Hay una discusión teológica por siglos y hay mínimo 2 posiciones fuertes respecto al libre albedrío, pero ese no es el tema de esta mañana. Pero sí quiero dejar constancia de que Dios nos ha tratado con gran dignidad a los seres humanos al concedernos libre albedrío, es decir, la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Dios nos ha dado a los seres humanos, a todos los seres humanos, la capacidad de decidir lo que querríamos hacer. Aunque Dios le ha dado al hombre la capacidad de decidir, si el hombre le entregara por un momento a Dios su voluntad, Dios podría tomar la voluntad del hombre y hacer lo que Dios quiere con él. En buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos, y estoy hablando con jóvenes esta mañana. Los que ya vamos por más de la mitad de la vida, tenemos otra proyección distinta, pero el joven tiene una proyección grande hacia el futuro, tiene sus metas, tiene su proyecto de vida. Algunos apenas están armando su proyecto de vida, otros están comenzando a desarrollarlo. Y la gente pregunta y habla de la voluntad de Dios, por ejemplo, hay concepciones equivocadas de la voluntad de Dios. Si por ejemplo hablamos de conseguirse una novia, entonces él dice, pues, el muchacho va y ora y le dice, Señor, yo quiero una novia, y por allá un muchacho dicen que oró y dijo, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía, pero Ana María tiene que ser mía. Entonces, nos enseñaron cosas como, por ejemplo, si su esposa está en Alemania, usted ore que el Señor se la trae de Alemania. Y uno oraba porque el Señor le trajera a la señora de Alemania, y resulta que vivía allá en Río Negro a la vuelta de la casa. No estoy diciendo esto para ridiculizarlo, que en otro tiempo nos enseñaron, sino para que usted me entienda que cuando hablamos de la voluntad de Dios, otros piensan que es como que Dios tiene una película de nuestra vida ya diseñada y que esa película se va desarrollando. Yo voy por la calle, hay una cáscara de banano, la piso, me caigo, me golpeo la cola y digo, no, es que era la voluntad de Dios. No, es que usted no se fijó y pisó mal. ¿Sí me hago entender? Entonces va y escoge mal el novio, o la novia escoge mal el esposo y la esposa, y dice, pues esto fue lo que el Señor me dio. Lo que el Señor le dio, no lo que usted se buscó. Estoy hablando de la capacidad que tiene el ser humano de tomar sus propias decisiones, y eso para Dios es sumamente respetable. Sumamente respetable. Entonces, en buena medida, nuestro futuro depende de nosotros mismos, es decir, de las decisiones que
tomemos. Debe el joven aprender a tomar buenas decisiones para que después no se esté culpando o no esté culpando a Dios o esté culpando a sus padres o a otros, porque siempre el ser humano tiene la tendencia a tercerizar sus responsabilidades. No es que la culpa fue de la mujer que tú me diste por compañera, eso fue desde el principio así. El hombre tiene que ser responsable de sí mismo. El texto bíblico dice, llamo por testigos a los cielos y a la tierra que he puesto hoy delante de vosotros la vida y la muerte, pero le anima al hombre y le dice, escogeos pues la vida para que viváis vosotros y vuestros hijos. Entonces, Dios nos da opciones y la vida nos plantea opciones, pero Dios nos invita a escoger la vida. Escuchen esto. Las opciones están ahí. La vida, cada mañana que me levanto, me plantea como una autopista llena de bifurcaciones. Puedo tomar hacia allá, puedo tomar hacia allá, puedo tomar en esta dirección. Yo debo tomar las decisiones adecuadas. Y yo estoy ahí y podría carecer de dirección y decir, pero Dios mío, ¿qué hago? Pero nosotros que nos hemos convertido a Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos la guía del Espíritu Santo y Él nos invita cada día a escoger la vida, es decir, a hacer su voluntad. Si no, dicha invitación no tendría sentido y hasta sería cruel que Él nos diga, bueno, escojan la vida, pero yo ya nací para condenarme. Para poner un ejemplo, porque hay una doctrina por ahí que enseña eso, que hay gente que nació para salvarse y hay gente que nació para condenarse. Y hasta la traducción de la Biblia de Reina Valera apoya algunas de esas ideas. Dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, dice Reina Valera. Es decir, como que ya estaban organizados para ser salvos, ya estaban listos. El texto griego dice que Él añadía a la iglesia cada día los que iban siendo salvos, es decir, que eran salvos y la consecuencia es que entraban a formar parte de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que tienen ideas en la mente. Por allá en otra galaxia, un muchacho que había sido llamado por Dios, no se cuidó, cayó en pecado y bueno, estuvo un tiempo en disciplina. Después de que ya salió la disciplina, siguió sirviendo al Señor y un día habló con su pastor y le dijo, hermano, lo que pasa es que yo tengo llamamiento para servir en el ministerio. Y él le dijo, pero mijo, es que tú caíste en fornicación y aparte había sido como un medio escándalo ahí en la iglesia. Entonces le dijo, y si tenías llamamiento, hombre, cuídate, consérvate en santidad para Dios. Y él dijo, no hermano, pero sí, todos somos humanos y cometemos errores y ya el Señor me perdonó, ya cumplí mi disciplina y entonces pues yo quiero hermano que usted me promocione, porque si no entonces yo me voy a asistir a otra congregación donde sí me promocionen. Entonces el pastor le dijo, no, pero yo por ahora no puedo hermano, pues esperemos un tiempo. No hermano, no, es que Dios me llamó y por encima de usted y del que sea, Dios me llamó y si Dios me llamó, Él me pone. No señor. No pienses así porque eso no es correcto. Porque el solo llamado no es suficiente. Se requiere de la respuesta del que es llamado y se requiere de la integridad y la dignidad del que es llamado. ¿Sí? Por eso le estoy hablando que frente al llamado nosotros tenemos la opción de tomar decisiones. Si hay dudas, el Señor está ahí para guiarnos y Él nos invita a tomar el camino adecuado. Ahora, si careciéramos de esa libertad de decidir sobre nuestra vida, porque algunos, vuelvo y repito, piensan, no es que a mí Dios me llamó y como sea. No, Señor, Dios sí te llamó, pero no es como sea. ¿Sí me hago entender? No es como sea. Porque entonces se pasa lo de la doctrina salvo, una vez salvo, para siempre salvo. Entonces ellos enseñan y dicen, no, usted ya Dios lo salvó, usted es hijo de Dios. Dicen, y cuando uno nace a la vida, uno tiene su papá y uno se va de la casa y el papá sigue siendo el papá y uno
va y peca por allá y el papá sigue siendo el papá, y uno dice, mi papá no es mi papá, pero él sigue siendo el papá, y entonces ellos fundamentan su doctrina y dicen, ya tú eres hijo de Dios, no importa si tú pecas, lo que suceda, ya eres hijo de Dios. Eso no es así. El hijo de Dios, si peca, se va para el infierno igual que los demás pecadores, ¿sí? Así a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted me entienda ahora? Que el ser humano tiene unas facultades que Dios le ha dado en cuanto a tomar decisiones sobre su propia vida. Y que Dios es respetuoso de las decisiones que esa persona toma sobre su propia vida. Obviamente tenemos la dirección, la guía de Dios, y Él nos permite elegir, pero no solo nos permite elegir, sino que nos invita a tomar el camino más adecuado. Dicha invitación no tendría sentido y hasta sería cruel si careciéramos de la capacidad de elegir. Es decir, si ya mi vida está ajustada a un libreto, a un guión, y Dios tiene diseñado el guión de mi vida, y luego Él me dice, vente por este lado, eso sería cruel, porque yo tengo por obligación, si fuera de esa manera que Dios diseñó mi guión, yo no voy a poder salirme del guión. Y Él diciéndome de este lado, ven para acá. Pero eso sería cruel. Dios no hace eso con el ser humano. Es decir, si Dios te da la opción de elegir, es porque puedes elegir. Porque puedes elegir. En vez de obligarnos a hacerlo, o de anular nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones para obligarnos a cumplir sus propósitos, en este tiempo, en esta dispensación del Calvario hacia acá, Dios lo que hace es que nos aconseja. Dios nos muestra el camino, pero nos deja en libertad de decidir a nosotros. Por allá un muchacho quería irse a la discoteca y él le preguntó al pastor el jueves en la noche, le dijo, hermano, que había un concurso en el colegio y nosotros nos ganamos el premio, y el premio es que nos llevan gratis a una discoteca para que pasemos toda la noche bailando, hermano, y yo pues también, yo soy del salón y yo también pues gané el premio, entonces yo no sé qué hacer, hermano, si será la voluntad de Dios que yo vaya a esa discoteca o no. Pues yo estaba orándole al Señor, preguntándole por su voluntad, pero no me ha dicho nada. El pastor le explicó, le dijo claramente, eso no es la voluntad del Señor. Entonces, él no entendió bien y se fue para la casa orando y le dijo, Señor, bueno, de todas maneras, Señor, como nos ganamos el premio, eso me hace pensar que puede ser tu voluntad, porque si no, no lo hubieras permitido. Entonces, como nos ganamos el premio, yo voy a ir. Y si todas las cosas se dan, entonces quiere decir, Señor, que es tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, que algo me pase, que me caiga y me parta la nariz y tenga que, entonces yo entenderé que no es tu voluntad. Escuche lo que le estoy diciendo porque es importante. La gente comienza a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios y dice, no, es que como todo me salió bien, yo no sé de dónde sacamos nosotros ese criterio para decidir que esa es la voluntad de Dios. Pablo salió a continuar su trabajo misionero acompañado de Silas, su segundo viaje. Y él llevaba un derrotero y un cronograma de trabajo misionero y evangelístico. Vamos a ir a Asia. Son los terrenos donde no hemos evangelizado todavía. Y cuando se encaminaron, el Espíritu Santo le dijo, no, allá no. Y los estorbó para ir. Entonces él entendió que no era Asia. Digo, bueno, entonces vamos a organizar y nos vamos a Bitinia. Y cuando se iban a Bitinia, claramente el Espíritu les prohibió ir a Bitinia. Entonces él dijo, bueno, entonces quedémonos aquí en Troas, vamos a esperar a ver qué pasa. Y esa noche tuvo una visión y vio a un hombre que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Es decir, que lo que él no tenía en su proyecto evangelístico y misionero era ir a Europa. Él no había pensado en Europa y ahora el Espíritu le dice, pasa a Europa y comienza el trabajo allá. Y él dice que al ver la visión, dice Lucas, entendieron que esa era la voluntad de Dios y emprendieron el viaje. Y cuando llegaron allá, usted sabe que estaba, después de la golpiza que le dieron, lo metieron en la cárcel.
Entonces Pablo no, si Pablo hubiera usado ese argumento, había dicho, esto no es la voluntad de Dios, casi me matan, ahora estoy en la cárcel. Y nosotros, como no sabemos la historia completa, pues decimos, uy, qué bueno que tembló. Usted sabe lo que es uno estar ahí atado con cadenas y que esto comience a temblar y usted no puede salir corriendo. Entonces, maltratado, golpeado, encerrado en la cárcel, amarrado con grillos al cepo, y comienza a moverse esa cueva allá donde estaba esa celda, y comienzan a caer terrones de arriba, y él ahí amarrado como si dijéramos hoy, para colmo de males. Y ahora esto me va a caer encima, y de pronto se soltaron los grillos con el movimiento y quedó libre, y la puerta se abrió con los movimientos que habían, y entonces él se salió para cubrirse que no le cayeran las cosas encima, y los presos comenzaron a salirse. Cualquiera frente a eso diría, no, esto no era la voluntad de Dios, esa visión, eso quién sabe de dónde vendría, no era de Dios, porque vea cómo nos ha ido de mal. Y resulta que aunque las cosas no se estaban dando como él pensaba, él sí estaba en la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? Eso de que es que todo se dio, hermano. No, hermano, es que las cosas, es que todo me salió. Pues al comienzo parecía que todo le estaba saliendo, porque hasta propaganda gratis consiguieron, RCN y Caracol y eso. Atiendan a estos predicadores, esta gente de Dios. Publicidad gratis. Y Pablo miró a la mujer y dijo, es un demonio. Y echó fuera el demonio. Él no dijo, ¡ay, qué bendición! Mira, me están haciendo propaganda. No, está diciendo, sí, amén, somos hijos del Dios Altísimo, escúchenos, vea lo que la... No, él dijo, sal fuera de esa mujer, y la mujer quedó libre. Era un espíritu de adivinación. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque es que el joven no tiene a veces criterios bíblicos para la toma de decisiones en la vida, y Dios lo llama y él se enloquece pensando que porque Dios lo llamó ya tiene todo asegurado, y resulta que no. Dios lo llamó, pero usted es el que construye su futuro, y Dios respeta eso. Dios respeta eso. Entonces, Dios nos deja en libertad para decidir. Ahora volvamos a nuestro tema del servicio a Dios, y ahora sí comencemos la enseñanza. La obediencia al llamado de Dios en el antiguo pacto era obligante en la mayoría de los casos. Ustedes se acuerdan, hay una parte poética muy bonita que nosotros usamos mucho, y es la de Jeremías, que él tiene un llamamiento. Él inicialmente se niega, porque le parece que carece de la experiencia y de las capacidades, y el Señor le dice, no, tú vas a ir, y les dice unas cosas, le dice, mire, nadie va a poder pararse frente a ti y permanecer de pie. Si tu ministerio va a ser un ministerio arrollador, va a ser un ministerio contundente. Tú solamente habla lo que yo te mande a hablar, y todo va a caer delante de ti. Era más o menos la idea que él le quedó. Y él, cuando escuchó, dijo, no, pues así. Así que no, hagámosle. Y sale con esa actitud guerrera, atrevida. Y se para en la plaza y dice, destrucción y muerte, ha dicho Jehová, cuando ¡pam! Una bofetada y al piso. Y le caen a las patadas, en santanderiano, digámoslo para que me entiendan. Y lo levantan ahí, casi lo matan, y volvió a la casa todo vuelto nada. Dijo, bueno, está bien. Y volvió y salió, y vuelven y le dan la otra golpiza. Dijo, ve, Señor, me dijiste que mi ministerio era algo arrollador, que las naciones iban a caer delante de mí, y casi me matan. Yo así no camino. Dijo, sí, Señor, me haces el favor, y ahora vas y te paras en la puerta del templo. ¿Y qué les digo? Lo mismo. Pero ve y párate allá y dile lo mismo, porque yo estoy contigo. Ve. Bueno, está bien. Y se va y se para, y le dan la otra muenda a mí. Y ustedes saben que terminó por allá metido en una cisterna con el barro hasta por acá, en angustia. Por allá al fin un día dijo, no, Señor, tú me sedujiste y yo fui seducido. Como el hombre hábil
que se acerca a la doncella incauta y la convence con argumentos y la engaña. Entonces él dice, tú me argumentaste, yo te creí, me dejé convencer y me saliste con otra cosa. Y yo así no voy a servirte. Así que me propuse, no hablaré más la palabra de Jehová. Y me fui a la casa y dije, no, Señor. Pero cuando llegaba la palabra, sentía dentro de mis entrañas como un carbón encendido. Dice, traté de sufrirlo, pero no pude. Y por allá en otro texto dice que él se quemaba en sus entrañas y un profeta exclama y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Y no pudo aguantar y salió de nuevo a seguir con su ministerio. Yo quiero decirte que esa forma es la más parecida a la del nuevo pacto. Porque ahí ya no está, ahí estamos hablando de una coerción interna, no externa. ¿Sí me hago entender? Es decir, no hay ballena, ballena no es pez grande, porque ya lo otro sería una herejía. Entonces, por molestar. Entonces, no hay pez grande, no hay esa obligatoriedad externa, sino que hay es algo adentro, algo adentro. La palabra caleo, que se traduce como llamamiento, llamado, llamar de Dios, tiene este sentido. Es como si dijera el Señor, acércate más a mí mismo. Esa sería la traducción literal. Cuando dice, y lo llamó, le está diciendo, acércate más a mí. Ese es el llamamiento. Tú me estás siguiendo, tú eres un discípulo mío, pero yo quiero que estés más cerca. Acércate más. Eso es lo que quiere decir la expresión llamado o llamamiento. Servir a Dios es una disponibilidad total de ser útil a Dios. Escuche que es servicio a Dios, porque a veces nosotros pensamos que servir a Dios es correr y hacer cosas, es ponerle el micrófono, acomodarlo, acomodar esto, y miren, ¿qué más hay que hacer? El bafle, y acomodo el bafle, y ¿qué más? La silla, venga, la acomodo, y ¿qué más? Y luego que le traiga el café, y voy y lo traigo, y ¿qué más hago? Uy, le estoy sirviendo al Señor. No, estás haciendo cosas que pueden ser servicio a Dios, está bien. El servicio a Dios no es hacer cosas, es tener la disponibilidad total, absoluta, de ser útil a Dios. Disponibilidad en tiempo, es decir, cuando Él quiera. Disponibilidad en lugar, es decir, donde Él quiera. Disponibilidad en forma, es decir, como Él quiera. Como dice el canto, lo haré a tu manera. Pero la disponibilidad de la que estamos hablando es algo que le cuesta al ser humano, y más si está joven. El joven tiene ímpetu, ganas, gallardía, proyectos. Yo me acuerdo cuando estábamos muchachos, vino un predicador de los Estados Unidos a enseñarnos a alabar al Señor. Y entonces él, cuando predicaba, hacía con la cabeza así. Y se acabó la convención y todos los predicadores jóvenes a partir de ahí hacían lo mismo. Y ellos pensaban que por hacer así, estaban más ungidos. La disponibilidad es algo que le cuesta a las personas. Porque las personas no somos cosas. Si yo tengo un lapicero, ¿para qué son los lapiceros? Para escribir. Yo tengo un lapicero. Pero resulta que yo no lo uso, no lo he usado hoy todo el día. ¿Por eso dejó de ser lapicero? No. Y usted imagínese, yo con el lapicero aquí en el bolsillo y el lapicero alegándome. Pero David, ¿qué pasa? Que no has escrito ni siquiera una carta hoy, ni un poema, ni nada. Escribe algo. Yo me siento inactivo, no. Di algo, escribe algo, usa este lapicero.
Él está ahí disponible a la voluntad del hombre que lo posee. Está disponible. Si quiere escribir, escribe. Si no quiere escribir, él sigue siendo lapicero. Así que la esencia no se pierde. Entonces, servir a Dios es disponibilidad total de ser útil a Dios. Disponibilidad en tiempo, en lugar y en forma. Pero les decía que esa disponibilidad al hombre le cuesta, porque el lapicero no tiene libre albedrío, el lapicero no tiene voluntad, el lapicero no es autorreflexivo, el lapicero no se analiza a sí mismo y dice, ve, yo lapicero tan lindo, bien organizado, con estos rizos que me hice ahora, ¿qué deberían usarme? No, él no reflexiona sobre sí mismo. Esa es una facultad del humano. Usted nunca ha escuchado un grupo de gatos encima del techo en la noche analizando sus propias vidas, filosofando sobre ellos. ¿De dónde vendrá el gato? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? El hombre, desde las culturas más primigenias, se enfrenta al hecho de entender que hay como un ser sobrenatural y busca la manera, y dicen los que saben de historia, que las primeras formas de adoración, eso es contrario a los postulados bíblicos, pero quiero decir lo que dicen los historiadores, las primeras formas de adoración fueron el tótem y el tabú, es decir, la adoración a un antepasado común que podía tomar la forma del tigre, del águila, del oso, o del león, o del sol, o del río caudaloso, o de aquellas fuerzas de la naturaleza que eran incontrolables por ellos, y llamaron dioses a los animales, y llamaron dioses a los astros, y llamaron dioses a los demás hombres. Y eso fue abominable delante de Dios. Pero el hombre es autorreflexivo. El servicio a Dios es una decisión, escuche, el servicio a Dios es una decisión y es una acción deliberada de ponerme a disposición de Dios. Es decir, no es que, no pues, que me llame, que me avise, que me diga, que me avise con tiempo. Y yo miro, yo examino a ver. No. Es una decisión y una acción deliberada de ponerme a disposición de Dios. Señor, cuando quieras, donde quieras y como quieras. Es la decisión de disponerme para Él, para ser, no hacer sino ser lo que Él desea que yo sea. Y para hacer lo que Él desea que yo haga. Insisto en esto. Es una decisión racional, consciente, voluntaria. En el servicio a Dios debemos tener claro que Dios no se agrada tanto de la cantidad de cosas que yo haga para Él, sino por mi sujeción a su voluntad y mi total disponibilidad a ser útil a Él. Escuche esta frase porque es como el núcleo de lo que estamos hablando. En el servicio a Dios debemos tener claro que Dios no se agrada tanto de la cantidad de cosas que haga para Él, sino que Él se agrada es de mi sujeción a su voluntad y de mi total disponibilidad para ser útil a Él. Hay gente sirviendo a Dios fuera de la voluntad de Dios. Oye, hermano, ¿cómo así? ¿Sí? Trabaja para Él, pero no es lo que Él lo llamó a hacer. Uno de los miembros del consistorio nos lo dijo con una figura muy bonita. Dijo, se subió en la escalera equivocada. Subió la escalera, llegó a la cima, pero cuando estaba arriba le dijeron, hey, esa no era tu escalera, era esa otra. Pero ya se le había acabado la vida. El ser humano es inteligente. ¿No? Ah, sí. El ser humano es inteligente. El ser humano es consciente, es decir, tiene autoconciencia. Usted sabe que usted está aquí y sabe para qué ha venido aquí.
es consciente. El ser humano es reflexivo, piensa, analiza. Es volitivo, es decir, tiene una voluntad. El ser humano es libre. Cuando digo libre me refiero no a la libertad filosófica, sino a la libertad que plantea Pablo. El hombre que es verdaderamente libre no es el que hace todo lo que a él se le antoja, sino el hombre que vive de acuerdo a sus convicciones. Ese es el hombre que es verdaderamente libre, el que vive de acuerdo a sus convicciones. Ojalá que las convicciones sean la palabra de Dios, sean los principios bíblicos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Como ser inteligente, el hombre tiene la facultad de aprender, de entender, de razonar, de tomar decisiones, de formarse una idea determinada de la realidad. Como ser consciente, el hombre sabe de sí mismo. El espíritu humano tiene conocimiento de su propia existencia, estados y actos. Como ser reflexivo, el hombre está en capacidad de pensarse a sí mismo y de pensar sobre sus actos y sobre el entorno que le rodea. Como ser volitivo o que tiene voluntad, el hombre está en la capacidad de decisión propia. La voluntad humana es la potencia que mueve a la persona a hacer o a no hacer una cosa. Y el libre albedrío es esa facultad de elegir y de tomar sus propias decisiones. Escuche lo que voy a decirle. Dios siempre ha respetado esas facultades que Él puso en el ser humano. Por esa razón, para cumplir sus propósitos, Dios no obliga al hombre. Dios no lo manipula anulando sus facultades superiores. ¿Alguno de ustedes ha visto algún endemoniado algún día o no? ¿Sí? Algunos se asustan con la palabra demonio. Ay, el coco. Cuando el demonio posee a la persona, hay momentos en que el demonio anula la voluntad de la persona y lo suplanta. Y el que está hablando, yo el otro día tenía una niña frente a mí de 13 años y me hablaba con una voz de varón y me hablaba en inglés. Yo no entendía nada. Esa posesión demoníaca suplanta y anula a la persona. Dios no hace eso. Por eso, cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, uno no pierde sus facultades. Eso de tumbar el púlpito y ponerle el ojo morado al otro. Y bueno, eso es resultado no del Espíritu Santo, sino del mal manejo de nuestras emociones en un momento tan especial como ese. O sea, no lo estoy criticando porque el día que recibí el Espíritu Santo, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana estuve brincando y eso no me podían tener. ¿Sí? Pero no era por el poder y por la unción, era porque no, yo estaba muy emocionado y no controlé mis emociones. ¿Sí me hago entender? Así le suena medio hereje, pero así es. Es que quiero que usted me entienda que si hay algo que Dios respeta es a las personas. Él entra y no nos suplanta. Lo único que hace es que como yo lo invité a entrar, Él dice, ¿puedo pasar? Pasa, Señor. Entonces Él entra. Y cuando entra, Él me prometió algo. Él me dice, mira David, tú tienes un miembro en tu cuerpo que tú no puedes dominar. Si yo logro dominar ese cuerpo, a ese miembro, voy a demostrarte que tengo la capacidad también para dominar todo tu cuerpo y hacerte un varón perfecto. Y entonces cuando el Espíritu Santo entra, toma el miembro rebelde, indomable que es la lengua y pone a David Hernández a hablar en alemán o en ruso o no sé por allá en qué idioma y me demuestra que él puede dominar mi lengua y que puede entonces dominar mi cuerpo. Pero, escúcheme esto, yo no seguí hablando en lenguas toda la vida, hablé un rato y ya, porque yo tengo que seguir con la vida normal, pero no quiere decir que ahora estoy menos lleno del Espíritu Santo porque no estoy hablando en lenguas. Hablé en lenguas porque fue una demostración que Él me hizo.
de que está en capacidad de dominar mi vida. Pero ahora yo debo tomar la decisión y dejarlo gobernar a Él. Decirle, Señor, toma el volante, toma el timón de mi vida. Conduce tú. Yo me corro y tú siéntate y conduce mi vida. Esa es la llenura del Espíritu. El Espíritu de Dios gobernando, guiando la vida nuestra desde la mañana hasta la tarde. Es decir, las 24 horas del día. Dios siempre ha respetado esas facultades que Él puso en el ser humano. Por esa razón, para cumplir los propósitos que Él tiene con nosotros en este tiempo, Dios no lo obliga. Dios no lo manipula anulando esas facultades superiores, sino que le hace un llamado, le hace una invitación. Gloria al Señor. Los argumentos del llamado de Él, en el caso de Jeremías que mencioné y que le dije que es lo que más se parece a lo nuestro, los argumentos son de amor. Me sedujiste y yo me dejé seducir. Tus argumentos me doblegaron, caí rendido a tus pies. Es decir, tus argumentos fueron tan fuertes que renuncié a mi voluntad para hacer lo que tú quieres que yo haga. Con argumentos divinos, fundamentados en su amor, en su poder y en sus promesas, el llamado divino apela, escuche no anula, apela a la inteligencia. Es decir, perdóname, se lo digo en argentino. El que recibe el llamado y se niega es un tarao. Siempre se usa esa palabra ya, ¿no? Más o menos. ¿Escuchó? Suena feo, ¿cierto? Y más aquí es del púlpito y del supervisor. Hermanos, no es nada inteligente. El llamado divino apela a la inteligencia, apela a la conciencia, apela a la capacidad de reflexión, apela a la voluntad y a la libertad humana. Y los argumentos divinos convencen al hombre de la imperiosa necesidad de atender y de obedecer la voluntad divina. Esa obra de convicción es tan poderosa que la voluntad divina llega a convertirse en la prioridad, en el deseo ardiente y en la razón de ser de las personas que son llamadas. Escúcheme esto de nuevo. Esa obra del Espíritu en el hombre y en la mujer que he llamado, esa obra de convicción es tan poderosa que la voluntad divina llega a convertirse en la prioridad, en el deseo ardiente y en la razón de ser de esas personas que son llamadas. Ofrenda y sacrificio no quisiste, mas he aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Y más adelante dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Y cuál era la voluntad? Era llevar al esclavo y pararlo allá cerca del poste de la puerta principal de la ciudad con un juez como testigo, levantando una especie de acta, y el siervo decía, Señor, yo te amo, yo no quiero salir libre, quiero vivir para ti, quiero servirte a ti, porque amo tu casa, amo todo lo que es tuyo y renuncio a mi libertad. Y él le decía, bueno, si esa es tu decisión, entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, Señor, yo sé. Y lo llevaban y lo paraban frente a la puerta y agarraban un punzón y una masa pesada, se la ponían en la oreja, le daban un golpe y le arrancaban media oreja. Noten que el Salmo dice, abriste mis oídos. Entonces uno lee el Salmo que estoy citando, que dice tu voluntad, el hacer tu voluntad, Dios me ha agradado. Antes dice, abriste mis oídos. Entonces nosotros pensamos que estaba sordito y que le metieron el dedo y le hicieron así. Ah, ya se me abrieron los oídos. No, abriste mis oídos, literalmente es, me perforaste la oreja. Y lo vemos allá en el huerto del Getsemaní.
En angustia dice, estoy angustiado hasta la muerte. Estoy triste. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. ¿Eso que es? Es la voluntad de Jesús. Es el deseo de Jesús. Es el anhelo humano de Jesús. Si esta no es tu voluntad, entonces yo no quiero tomar esa copa. Y oró la primera vez. Y volvió y los discípulos allá cabeceando, durmiendo. Regresó de nuevo y oró por segunda vez la misma oración. Salió y los encontró durmiendo y regresó la tercera vez y dice que oró de nuevo de la misma manera y de pronto se levantó y dijo, despiértense, vámonos, ha llegado la hora. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el cambio de actitud? Debe ser que hubo una respuesta que le dijo, esa es mi voluntad, la copa es mi voluntad. Y cuando él entendió que la copa era la voluntad, él dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea entregado, y se levantó y puso su rostro como un pedernal y avanzó hasta el monte de la calavera. La voluntad divina debe estar por encima de la voluntad humana. Uno sí tiene anhelos, sí tiene deseos y quiere cosas. Y más cuando está así muchacho como ustedes. La idea era que el hombre, convencido por la argumentación divina, escuche esto, la idea es que el hombre, convencido por la argumentación divina, dijimos, de amor, de poder y las promesas de Dios, por la argumentación divina, convencido el hombre, de manera voluntaria y espontánea, acceda a él a obedecer la voluntad de Dios. En el antiguo pacto, si el hombre que era llamado no atendía al llamamiento y se resistía a esa voluntad divina, Dios actuaba en su soberanía, en su señorío y en su poder para llevar a cabo de todos modos sus propósitos a través de aquel a quien él había escogido. El actuar de Dios en soberanía, en señorío y en poder hacía cumplir sus propósitos. Y cumplir los propósitos divinos en el antiguo pacto no era optativo de la voluntad y demás facultades humanas, y se convertía en un acto obligatorio para el que era llamado. Le estoy hablando del antiguo pacto. Cuando Dios en su soberanía lo escogía y lo llamaba, Dios esperaba una respuesta positiva a su voluntad. Pero si la persona se resistía, entonces Dios lo convencía con argumentos fundamentados en su señorío, en su soberanía y en su poder, y lograba así que las personas accedieran a obedecer su voluntad y a cumplir sus propósitos, así fuera a regañadientes como pasó con Jonás. Dios, yo sí sabía y estaba haciéndole reclamos a Dios después. Sabía que usted es bueno y que si yo iba a predicarles, porque es que la gente de esa ciudad era un imperio que venía avanzando y destruyendo a todas las naciones a su alrededor, y Israel estaba allá en la meta de ellos. Ellos estaban conquistando todo y iban a conquistar también a Israel en su momento oportuno. Y Dios llama al profeta de Israel para que vaya y predique a sus enemigos, a los que los iban a destruir. Y él dice, si yo voy y les predico, yo conozco a Dios y yo sé que si ellos se arrepienten, es capaz que los perdona. Así que me voy a Tarsis. Pero Dios usó de su señorío, de su soberanía y de su poder, y este hombre terminó obedeciendo la voluntad divina, cumpliendo los propósitos divinos, aunque lo hizo a regañadientes. En la gracia, la forma de obrar de Dios ha cambiado respecto del antiguo pacto, pues ahora Dios primero hace una obra interna en el hombre a través del nuevo nacimiento
creando en él un nuevo hombre cuyo deseo y anhelo es obedecer la voluntad divina. Es decir, el comienzo del llamado está en que yo sea nacido de nuevo. Porque el nuevo nacimiento es el que me da la disposición y la actitud para obedecer la voluntad divina. Mire, hermanos, y esa voluntad de Dios en el que ha nacido de nuevo, se ha fundido tanto en nuestro ser, ha llegado a ser parte de nosotros de tal manera que el querer de Dios se ha venido a ser como nuestro propio querer. Porque el texto bíblico dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice Hebreos, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Lo que le estoy diciendo con eso es que el nuevo nacimiento nos faculta para vivir en la voluntad de Él. Y el bautismo con el Espíritu Santo permite que el Espíritu Divino se funda con nuestro espíritu y el anhelo de Él se convierte en mi anhelo. El deseo de Él se convierte en mi deseo y la voluntad de Él prima sobre mi voluntad. El hombre fue diseñado por Dios con libertad de decisión. Entonces, el hombre, consciente de sí mismo y con la capacidad de decidir y de hacer, reflexiona. Bueno, pero yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Hermanos, explíqueme, hermanos, que no entiendo. Yo quiero hacer otra cosa y usted me pide que yo haga esta. ¿Por qué? Y entonces se da cuenta que el cristiano, cuando comienza a servir a Dios, se va dando cuenta que él no tiene que hacer, escúcheme esto, no tiene que hacer porque Dios no se lo impone. Los que están aquí, que se han convertido al Señor, ¿quién los obligó a convertirse? ¿Quién los obligó a arrepentirse? ¿No? Hubo una obra del Espíritu, fui convencido de pecado, de justicia y de juicio, y entonces tuve la capacidad de creer, me encuentro con la gracia de Dios y surge la exclamación, ¿qué tengo que hacer? Y viene la respuesta, lo que tienes que hacer es arrepentirte, convertirte y bautizarte en el nombre del Señor. Y yo tomo la decisión. En este tiempo, cuando hablamos del llamado, Dios no te impone su voluntad. Él podría hacerlo porque Él es Dios. Y tú te encuentras con que sabes qué es lo que Él te pide, pero tú decides hacer otra cosa y te das cuenta que no caes muerto. Que no, es que el Señor quiere de mí esto, y si yo le digo que no, a lo que yo salga a la calle me cae un rayo y me parte por la mitad. No, porque todo eso sería obligante y eso sería un insulto a las mismas facultades que Dios le dio al hombre y que Él respeta en el ser humano. Entonces, Dios es respetuoso, valora y dignifica al hombre. Obedecer y someterse a la voluntad de otro. Escuche esto. Obedecer y someterse a la voluntad de otro. Recuerde cuando estaba en la escuela y le ponían la tarea de hacer la O. ¿Recuerdan? Que le salía cuadrada, le salía ovalada. No le salía. ¿Y qué hacía la mamá con nosotros? Bueno, al menos con nosotros los que no éramos millennials. Que ahora ya no hay que hacer la O. A nosotros nos tocaba a mano hacerla. No nos salía. Entonces la mamá nos agarraba la mano y comenzaba ya. Y entonces uno llegaba al momento que uno decía, ya, suelte la mano, aflójela, suéltala, mijo. Déjese llevar la mano. Y uno otra vez volvía y decía, suelte la mano para que aprenda. ¿Sí? Y le ayudaba a hacer la tarea. Y entonces uno decía, ya soy capaz, y agarraba otra vez, y iba a hacer el otro renglón, y no le salía, entonces ella venía otra vez y le decía, venga, venga. Y uno iba a hacer y decía, afloje, afloje. Afloje, afloje, afloje. Dios quiere cumplir su propósito en ti.
pero afloje. Obedecer y someterse, eso, el otro día puse las parejas en la iglesia, en un taller que teníamos, los puse a hacer un dibujo. Les entregué un lápiz, una hoja y le dije, entre los dos, al mismo tiempo usan el lápiz. Pero hermano, ¿cómo van a hacer el dibujo con un solo lápiz los dos? Miren a ver cómo se inventan. Entonces, claro, tenían que agarrar el lápiz con dos manos, la mano del uno y la mano del otro. Entonces, el uno quería hacer una cosa y el otro la otra. Y ya algunos estaban que se agarraban ahí en la reunión de parejas. Ya estaban mirando rayados. Entonces yo pasé por la mesa y le dije, no van a pelear. Pero hermano, lo que pasa es que yo le estoy diciendo a él que yo sé dibujar mejor que él. Y él dice, no, pero es que yo quiero también. Y los dos tenían el lápiz en la mano y el uno hacía fuerza y el otro hacía fuerza. Entonces yo le dije, hermana, ¿usted ama a su esposo? Ay, claro que sí, hermano. Le dije, ¿usted no aflojaría la mano y se dejaría llevar de él? Y me miró y dijo, sí, hermano. Y me entendió. Al ratico pasé por el lado y estaba llorando. ¿Qué le pasó? Dijo, hermano, es que yo no me sujetaba a mi marido. Yo siempre estaba ahí. Así estamos nosotros. Venimos, cantamos, campamento, vámonos para el campamento, fiesta pentecostal. Y se van aburridos cuando no brincó y saltó. Y dice, no, trajeron un hermano predica como 2 horas y eso uno le duerme ahí. Y nos parece que eso es el cristianismo y que eso es el servicio a Dios. Venir y dar 3 saltos y sudar la camiseta y volver a la casa y seguir haciendo lo que nos da la gana. Obedecer y someterse a la voluntad de otro implica renunciar a la propia voluntad, renunciar a la propia libertad, lo cual ofrece un alto grado de dificultad al ser humano. El ser humano, entre las cosas más preciadas, tiene la libertad. Él hace cualquier cosa para permanecer libre y ser uno capaz de decirle, Señor, de manera voluntaria, renuncio a mi libertad, quiero renunciar a mi voluntad, quiero vivir para ti. A partir de hoy quiero hacer solo lo que tú quieres que yo haga y quiero ser solo lo que tú quieres que yo sea. Gloria a Jesús. Hay 2 maneras de someterse a la voluntad de otro. La primera es que el otro se me imponga por la fuerza. Me dominó y me tocó. Me rindo y levanté las manos. Párese de ahí y me paro. Acuéstese y me acuesto. Una vez me tiraron por allá al piso y me pusieron un fusil. Bueno, todavía no me habían tirado al piso. Me dijo, arrodíllese, que lo va a matar. Yo me quedé mirándolo. ¿No entiende que se arrodille? Le dije, Señor, yo a usted no me le voy a arrodillar. Yo me le arrodillo a Dios. ¿Usted que no entiende lo que le estoy diciendo? Le dije, sí, Señor. Estoy hablando en serio. Le dije, yo también. ¿Se va a hacer matar? Le dije, usted decida. Uno tiene que tener criterio en la vida. Uno tiene que estar definido en la vida. O somos o no somos. Me dijo entonces, ¿se arrodilla o lo arrodillo? Le dije, tendrá que arrodillarme. Y levantó el fusil para darme con la culata. No me pudo golpear porque Dios no lo permitió. Hay 2 maneras de someter al otro. Una es imponiéndose por la fuerza. Eso hizo Satanás con el hombre y eso ha hecho el hombre con el hombre. Y le tocó a Dios usar de su omnipotencia, de su poder durante un tiempo para mantener al hombre en cierta línea en relación con él y esperar el tiempo de la manifestación del Mesías. Pero una vez venido el Mesías, la obligatoriedad y el poder que siguen en él ya no funcionaron más en relación con el hombre, sino que él comienza a obrar en nosotros
desde adentro. Dice la palabra, esparceré agua limpia sobre vosotros, os limpiaré de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Gloria al Señor Jesús. Hizo una obra interna. Hay dos maneras de ser sometido o de someterse mejor a la voluntad de otro. Uno, porque me obligó, me superó en poder y me dominó. Me rindo. Entonces, de ahí para allá hago lo que me digan. 22 de pecho, a tierra, mijo. Párese de ahí. Me paro. Siéntese allá y me siento. Párese en la cabeza. Y lo miro, que se pare en la cabeza. Pero que se pare o se muera. Entonces me paro en la cabeza. Me dominó. Y otra manera de someterme a la voluntad de otro es que la persona por sí mismo decida de forma voluntaria someterse sin oponer resistencia. Eso implica una entrega. Las mujeres me van a entender mejor esto que voy a decir. Una cosa es ser dominada y ser violentada por un hombre y otra cosa es que usted se le entregue a ese hombre. Es distinto. En uno prima la fuerza, la autoridad, el poder, la capacidad y terminó dominado, doblegado y terminó haciendo lo que no quería. Pero la otra es que yo amo tanto que tomo la decisión de manera espontánea, de manera inteligente, habiendo reflexionado, habiéndome analizado y analizado la propuesta divina y decir, Señor, yo de manera voluntaria renuncio a mi voluntad, renuncio a mis proyectos, renuncio a mi forma de vida y quiero a partir de ahora de manera voluntaria y espontánea hacer tu voluntad. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. He leído este texto porque cuando yo decido voluntariamente someterme a la voluntad de otro, los deseos de otro, los propósitos de otro, yo tomo la decisión voluntaria de someterme sin oponer resistencia. Eso implica en realidad una muerte. Es decir, aunque yo existo, yo dejo de existir. Aunque yo deseo, ya no deseo. ¿Sí me hago entender? Es como en el caso de Getsemaní que ya les conté. Ahí estaba el anhelo, estaba el deseo, pero primó la voluntad divina. Esa entrega total y esa renuncia a su propia voluntad es algo que al ser humano le es difícil. Por esa razón, por lo que el hombre es en sí mismo, por las capacidades y la dignidad que Dios le ha dado, al hombre le es difícil desprenderse de su voluntad y ponerse a merced del otro. Renunciar a sus propósitos para adoptar los propósitos del otro. Por esa razón, si hay algo que glorifica a Dios en este tiempo, es que un ser inteligente como usted, reflexivo, consciente, como lo es el ser humano, sea capaz de rendirse ante Dios de forma voluntaria y espontánea. Escuche qué es lo que a Dios no lo glorifica tanto que usted cante bonito y que brincó y que sudó la camiseta. Está bien, siquiera se lo hágalo. Eso no lo hace mejor cristiano ni peor. Pero si usted quiere verdaderamente glorificar a Dios y quiere verdaderamente ser un cristiano, una cristiana, y usted quiere vivir sirviendo a Dios,
Lo que verdaderamente glorifica a Dios es que un ser inteligente, reflexivo y consciente, como lo es el ser humano, sea capaz de rendirse ante Dios de forma voluntaria y espontánea. El secreto del cristianismo es esa total sujeción al señorío de Jesús y esa absoluta disposición para hacer su voluntad. La disponibilidad es el resultado de saberse un esclavo literal de Jesús, y esta conciencia de esclavo voluntario me conduce a tomar la deliberada decisión de hacer solo su voluntad. La sujeción y disponibilidad no me hacen menos humano. Él dice, ay, pero ¿te parece bobo usted? Y piensan que pierde la dignidad por renunciar a su voluntad para aceptar la voluntad divina. ¿Cuándo pierde uno la dignidad? Cuando renuncio a mi voluntad para hacer la voluntad de la carne. Cuando renuncio a mi voluntad para hacer la voluntad del diablo. Cuando renuncio a mi voluntad para hacer la voluntad del otro. Pero cuando yo renuncio a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios, entonces no soy cosificado, ni animalizado, ni pierdo mi dignidad, sino que llego al punto más elevado al que puede llegar un ser humano en cuanto a dignidad. Ha llegado al punto cumbre. Ese hombre, esa mujer, vive para hacer la voluntad de Dios. Ahí es donde el hombre alcanza su más alta dignidad. Y eso es lo que glorifica a Dios. Que yo no soy un robot, yo no soy un autómata, con todas mis cualidades humanas, de inteligencia, de conciencia, de voluntad, de libre albedrío, de libertad, de forma consciente, de forma reflexiva, renuncio a mi voluntad para adoptar la voluntad divina. Es una decisión y una acción deliberada de ponerme a disposición de Dios para hacer lo que Él desea que yo sea y hacer lo que Él desea que yo haga. Insisto, es una decisión racional, consciente, voluntaria. En el servicio a Dios debemos tener claro que Dios se agrada por mi sujeción a su voluntad. Dios se agrada por mi total disponibilidad de ser útil a Él, porque es ahí donde Él es glorificado. Cuando una persona de forma voluntaria se pone bajo la autoridad de Él para obedecerlo, eso es lo que glorifica a Dios. No glorifica a Dios lo que pensaba el chico que se iba a la discoteca, que Dios le iba a salir en la esquina y le iba a meter zancadilla y lo iba a tumbar y se le iba a partir la nariz y tenía que regresar a la casa reventado y decir, no era la voluntad de Dios que yo fuera. No, ya él de entrada sabía. Por allá había una muchacha que se había conseguido un novio inconverso, era ya el mecánico del barrio, era un borracho sinvergüenza, mujeriego, era reconocido por lo malo que era y se enamoró de él y decidió casarse. Y un día yo era el presidente de jóvenes y llegué a la iglesia a orar un rato y estaba ahí llorando y ayunando y le dije, hermana, ¿y qué pasa? ¿Qué le ha sucedido? Ay, hermano, es que he venido a orar para saber la voluntad de Dios. Le estoy preguntando a Él si es la voluntad que yo me case con fulano. Yo le dije, siéntese, y se sentó ahí. Le dije, ¿qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y? No, pues le estoy preguntando a Dios si es la voluntad de Él que yo me case con fulano. Por eso le digo que no es nada inteligente. No es nada inteligente. Gloria al Señor Jesús. El secreto del cristianismo está en la muerte de las personas. La única muerte real que tenga un ser humano que está vivo, la única muerte real que usted puede tener y que no lo lleva al cementerio es renunciar a su voluntad. El día que usted renuncia a su voluntad, usted se murió. Y usted sigue vivo, pero usted está muerto. Eso es el secreto del cristianismo. Es la única muerte real que tiene un vivo y que no lo lleva para el cementerio. Renunciar a su voluntad es la muerte verdadera. ¿Qué es la vida? La vida es hacer lo que yo quiero. La muerte es renunciar a lo que yo quiero ser para hacer lo que Dios quiere que yo sea. Pero en la vida cristiana, la muerte, según lo que dice el texto, el que renuncia a la vida para vivir en la voluntad de Él,
entonces eso es lo que verdaderamente me vivifica, eso es lo que es vivificante. Escuche, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. En el cristianismo eso es una ley inquebrantable. Ya les comenté el caso del huerto del Getsemaní, donde el Señor oró: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Es decir, el ímpetu de la juventud. No, los niños desde pequeños, venga papito, le pongo la camiseta, mamita. No, yo me he visto solo, yo me he visto solito, yo solito. Y el hombre siempre quiere esa independencia y quiere sentirse autosuficiente. Yo lo hago solo. Y no, yo hago lo que yo quiera y que mi papá no me diga nada y que el pastor no me diga nada. ¿Es que acaso yo soy bobo? Yo no soy ningún niño, yo soy inteligente. Yo ya cumplí los 11 años. Soy un adulto ya. Y la persona habla de esa manera y se siente de esa manera. Y ahí está Pedro, tomando decisiones, saliendo adelante, siendo el primero, pasando vergüenzas, en otras ganándose la palabra de aprobación del maestro. Ese era él en su juventud, pero no termina el texto, ahí dice: mas cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres. Había un abuelo en la iglesia que tenía como casi 85 años y enfermó de cáncer en el estómago y se estaba muriendo la esposa. Ellos no tuvieron hijos y vivían los dos solitos y la esposa murió. Y la muerte fue muy fuerte para él, la muerte de su esposa, y al poco tiempo enfermó él y un cáncer terrible lo estaba carcomiendo. Aunque lo estaban tratando y le ponían toda clase de medicamentos, el dolor era superior y entonces ya no podía valerse por sí mismo. Y el pastor un día preguntó a algún hermano o hermana que se lleve al hermano fulano para la casa y lo tenga ya en un cuartico y lo bañe y lo organice y esté pendiente de él. Y una hermana levantó la mano y lo llevó, y a los 2 meses vino y dijo: ay, hermano, no, esto ya no aguanto más, el abuelito no nos deja dormir, el abuelito grita cosas, el abuelito me dijo el otro día que le apretara el cuello y lo ahorcara porque el dolor era mucho y se quería morir. Hermano, yo no sé qué hacer con el abuelito, me toca devolverlo. Y entonces el pastor preguntó: ¿habrá un hermano o hermana que nos ayude con el abuelo? Y un muchacho por ahí como de 20, 21 años levantó la mano y dijo: hermano, yo pues no lo puedo tener en mi casa, pero donde lo tengan yo puedo ir a bañarlo, yo puedo estar pendiente de él. Y entonces lo miró el pastor y dijo: mijo, pero usted sí cree que usted pueda, porque es que es difícil, no ve que la hermana fulana ya no puede más. No, hermano, yo voy. Y ese muchacho me contaba y me decía: yo llegaba a la casa y entraba al cuarto para sacarlo y bañarlo allá en el patio. Ponían un plástico grande en el piso y lo acostaban ahí, lo desnudaba y lo bañaba con un estropajo, lo iba restregando con jabón y luego le echaba agua y lo secaba. Y cuando él entraba al cuarto, el abuelo lo escuchaba hablar y le decía: no, mijito, hoy no me voy a bañar. Y él le decía: sí, hermano, me toca bañarlo. No, mijito, hoy no me baño. Y cuando él se le acercaba, el abuelo levantaba las manos y él lo agarraba y lo llevaba alzado y lo acostaba allá y le decía: no me quiero bañar. Sí, abuelo, me toca bañarlo. Y lo bañaba y luego lo llevaba. Y al otro día: no, mijito, hoy no me baño. Le decía: sí, abuelo. Y él ya a lo último me dice: yo entro a la pieza y él me escucha hablar, ya no me dice nada. Levanta las manos. Se había sometido. ¿Me entiende? ¿Qué ímpetus, qué cosas tienes? Muy buenas todas, buenos deseos. Hermano, yo quiero ser un predicador, gracias a Dios. Un muchacho en Argentina me dijo: hermano David, soñé y me vi en el estadio, ¿cómo se llama el de River? En el Monumental. Hermano, estaba lleno el estadio y yo era el predicador. Y le dije: bueno, gracias a Dios. Sí, señor, a ver si me pone a predicar el domingo en la noche. Le dije: mi hijo, toca que espere. Y esperemos poder llenar un estadio como ese. Y aquí en Colombia los llenamos. Ya han pasado 80 años.
Y entonces el joven, Dios le habló, Dios le dijo, entiende que Dios lo ha llamado y se llena de ímpetu, quiere pasar por encima de la autoridad del pastor, quiere pasar por encima de lo que sea. Dios me llamó, esto es de Dios y Dios, yo voy a hacer lo que Dios quiera, no me importa lo que diga mi pastor, no me importa lo que diga el presidente de jóvenes, yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y arranca con el ímpetu, quiere decir que es un niño, pero mañana cuando haya madurado y escuche la voz de Dios, apenas levantará las manos para hacer lo que Él le pida, porque se ha rendido voluntariamente, está dispuesto a hacer su voluntad. Yo pude decirle a Él que no, pero llegaron los argumentos de Él, el amor de Él, el poder de Él, la gracia de Él, la misericordia, la bondad, la benignidad de mi Jesús me llegó a la vida y me llamó. Y aunque le hubiera podido decir no, yo le dije sí. Yo conozco gente que le ha dicho no y están vivos, no se han muerto. Y puso su negocio y allá está. Por ahí con un dolorcito adentro, porque eso duele. Porque allá adentro está el llamado. Pero dijo no, como el joven dijo no, yo no. No, eso es muy difícil, muy duro. Yo renunciar a mis proyectos, a mis cosas, no. Y dijo no, y siguió. No dice el texto, y tan pronto dijo no, y tomó el camino. Un rayo le cayó del cielo y partió al joven rico por la mitad. No, el texto dice, se fue, siguió. Siguió con sus negocios, siguió con su vida. Dijo no. Pero hubo otros que le dijeron sí. Podrían haberle dicho no. Esta mañana, aquí tú puedes decirle no. No te va a matar, no te va a caer un rayo, no te va a ahorcar, no te va a agarrar del cuello. ¿Me sirves o te ahorco? No, no va a hacer eso. ¿Me sirves o te mato? No, no te va a hacer eso. ¿Me sirves o serás un fracasado en la vida? No, no, no. Tú emprendes tus proyectos y arrancas, le dices no y decides ser un profesional y terminas y luego te encauzas en la vida y serás un profesional de éxito. Pero cuando llegues al final de la vida será muy triste darse cuenta que se subió por la escalera equivocada. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo? ¿De qué le sirve a usted, mi muchacho, mi muchacha querida, tener esos proyectos que tiene y renunciar y decirle no al llamado divino y comenzar a caminar en su dirección y lograr todo lo que quiera lograr cuando ya seas mayor, cuando ya haya terminado o esté culminando la vida, así te hayas ganado muchos títulos profesionales, así tengas mucha plata, así seas muy reconocido, así haya pasado lo que haya pasado? Dice el texto bíblico, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiere haber vivido? Nosotros lo leemos de otra manera en Reina Valera, perdiere su alma, pero el texto en el griego dice perdiere haber vivido, es decir, vivió pero perdió haber vivido. ¿De qué le sirve al hombre vivir y perder haber vivido? ¿De qué le sirve llegar a los 50, 70, 80 o más años y mirar la vida hacia atrás y recordar cuando tenía 12, cuando tenía 15, 18 y Dios le habló y le dijo sígueme, y le dijo no Señor, yo tengo esta novia, yo tengo estos proyectos, yo voy a hacer esto, y se encaminó y le fue bien y dice me fue bien? Debe ser la voluntad de Dios, pero se fue por la escalera que no era. Ustedes apenas están comenzando a subirse a la escalera, habrán dado 2 o 3 pasitos, es fácil devolverse. Los que ya estamos viejos, ya no tenemos tiempo para devolvernos. Gracias a Dios que nos subimos en la escalera que era. ¿De qué te sirve todas las cosas que piensas? Si cuando seas adulto, mayor, y analices tu vida, dices, sí, títulos, plata, me conoce todo el mundo, profesor universitario, profesional, pujante en tal área, pero perdí haber vivido. ¿Por qué? Porque viví fuera de la voluntad y del propósito divino, porque no me sometí voluntariamente a Él. Escúchame,
Si Él te llama, Él espera que tú le digas sí. Hermano, pero ¿le puedo decir no? Sí, tú le puedes decir no. Y puedes seguir tu vida normal. Pero Él quiere bendecirte. Él quiere cumplir lo que se ha propuesto contigo. Escúcheme, la única persona que puede impedir que los propósitos que Dios tiene contigo, eres tú mismo. Dios tiene unos propósitos conmigo, yo me meto en la voluntad de Él, que no se me atraviese nadie porque Dios se lo lleva por delante. Pero Dios tiene unos propósitos conmigo y yo mismo soy mi propia talanquera. Ahí Dios me respeta y me deja. Sea bueno, si tú no quieres, pues yo no te voy a obligar. Él no te va a obligar. Ni te va a matar, ni te va a ahorcar, ni vas a fracasar en la universidad, ni se te va a acabar el negocio. Todo va a seguir. Tú puedes decirle no. Pero ¿sabe que hay algo que lo glorifica a Él? Que yo pudiendo decirle no y echar adelante mis proyectos y alcanzar todo lo que quiera, un día cualquiera, en un acto de convicción por la obra que el Espíritu hizo en mí, decirle, Señor, sí, yo sé todo eso, soy brillante, soy inteligente. Yo obtuve el mejor IFE de la ciudad de Bucaramanga cuando me gradué. En cualquier universidad podía entrar, me recibían becado, podía hacer muchas cosas. Me matriculé, fui para comenzar por allá en una carrera que tenía y de pronto hablé con ese mismo anciano que les conté. Él me llamó, me dijo, mijo, que tú te vas a hacer esa carrera militar allá. Le dije, sí, ya pagamos la mitad, ya compré uniforme, ya hice esto. Dijo, mijo, es que el Señor te ha llamado para otro ejército distinto, me dijo. Y a mí me daba una vergüenza hablar con mi papá porque se había gastado una plata. Y yo esa noche, el domingo, le dije, papá, yo me iba al otro día, en la mañana le dije, papá, lo que pasa es que estuve hablando con el hermano Pedrito y él me dijo estas palabras. ¿Y qué piensas, mijo? Le dije, papá, es que me da vergüenza con usted que hemos hecho una inversión. Dijo, ¿pero qué piensas? Le dije, no, que si fuera por mí, yo quiero renunciar a eso, que amo tanto y que anhelo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y mi papá dijo, gloria a Dios, mijo. Dijo, gloria a Dios. ¿Habrá alguien aquí que pueda renunciar a algo? Hermanos, nosotros como somos inteligentes, nosotros como somos autorreflexivos, nosotros como tenemos una voluntad, una capacidad de decir, pues uno se arma el guión. Uno se arma un guión en la vida y nos volvemos expertos guionistas, armamos todo. Por acá es que me voy yo y me meto por acá y doy la curva acá y luego llego acá y de aquí pego el salto acá y de acá si consigo buenos amigos y me apalanco, salto acá y tengo todo el derrotero marcado frente a mí. Entonces el Señor me llama y me dice, ven acá, David, yo tengo este otro camino, tú tienes ese, pero yo tengo este. Hombre, te aconsejo que te vayas por acá, pero si quieres vete por allá. Y cuando Él me llamó, yo le dije, Señor, yo renuncio a todo eso que me había propuesto y que quería alcanzar. Ahora te digo sí, quiero hacer tu voluntad. Oiga, y no me ha ido mal haciendo la voluntad de Dios, me ha ido bien, me ha llevado a lugares insospechados, me ha dado cosas que jamás pensé. Ha sido más la honra que me ha dado haciendo su voluntad que si estuviera allá desarrollando mi propia vida, pero moría mi vida para aceptar la vida de Dios y me ha ido bien. Si usted me pregunta de qué me tengo que lamentar, no. Hermano David, ¿qué frustraciones tiene? No, mijo. Hermano David, ¿qué es lo que le trae la depre? No, a mí no me da depre. Me dijo un pastor, hermano, ¿cómo maneja usted la depre? Lo miré y me dio risa, dijo, no, mijo, yo no sé qué es eso. Hermano David, ¿usted se siente realizado? Sí, Señor. Hermano David, y morir a la voluntad de uno es una cosa muy dura, muy difícil, y vive uno sufriendo toda la vida. No, yo renuncié a mi voluntad y le dije sí, y todo lo que ha sucedido después de eso ha sido extraordinario,
Ha sido maravilloso. Claro que han habido problemas, los problemas normales de la vida. Claro que Dios nos ha enseñado en la escuela de la vida. Claro que Dios nos ha formado el carácter. Claro que ha hecho una obra. Él nos ha enseñado, Él nos ha formado, Él nos ha capacitado para ejercer la función que nos llama a ejercer en el cuerpo. Y quiero decirte, me ha ido bien. Yo no vivo lamentándome. Yo no vivo diciendo, ay, qué lástima, no, que yo que estudié tal cosa. Y bueno, yo quiero decirle que mis compañeros, uno es decano en la facultad de historia, o era, yo no sé ahorita porque hace ya años hablé con él, en la Universidad de los Andes. Yo tenía una beca, cuando ya iba por quinto semestre, una beca ganada para ir a México. Luego salimos a servir en el ministerio y le regalé la beca a un compañero, decano en una de las universidades allá importantes en México. Y yo jamás se me ocurrió ponerme a pensar y decir, uy, David, ¿cómo fuera la vida en México de decano? No se me ha ocurrido. Y no me llevó a México, me llevó a Argentina. Y conozco a Argentina más que los argentinos. Y me llevó a Paraguay, y me llevó a Uruguay, y me llevó a Chile, me llevó a Bolivia, me llevó a Brasil, me llevó a Venezuela. Yo no sé dónde está lo malo de hacer la voluntad de Él. Yo no sé dónde está el problema de someterse a Él. Si Él es un Padre amoroso y Él quiere lo mejor para nosotros, como se compadece el Padre de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Colóquese en pie, por favor. Yo le dije sí, pudiendo haberle dicho no. Oiga, yo sé que el tiempo fue hace rato. Yo miro el reloj, no se preocupe. Pero no voy a cortar el sermón nomás por el tiempo. Escúcheme. ¿Habrá alguien en esta mañana quien Dios, habiéndole hablado al corazón, siente una convicción profunda allá adentro? Y dice, pues yo estoy hoy motivado por la palabra y por el Espíritu que está obrando en mí. Estoy en la capacidad y en la decisión de renunciar a mi vida, de renunciar a mi voluntad. Me quiero morir. En el buen sentido de la palabra. Solo quiero hacer su voluntad. Bueno, pues el altar está abierto si usted quiere venir a hablar con Él. Yo no lo estoy llamando aquí a arrepentirse de sus pecados porque usted hace rato se arrepintió. Lo estoy llamando para que de manera voluntaria, espontánea, fundamentado en las convicciones que genera la palabra de Dios, usted se acerque aquí y hable con Él. Y le diga, Señor, pues, si tú me llamas, mi respuesta es sí. Escucha esa palabra tan bonita. Sí. Sí. Le dije sí. ¿Pude haberle dicho no? Pero le dije sí. ¿Me obligó? No. Pero le dije sí. ¿Me amenazó? Tampoco. Pero le dije sí. ¿Me asustó? Tampoco. Pero le dije sí. Le dije sí. ¿Habrá alguien que pueda dejar el banco de los tributos y levantarse y seguirlo a Él? Pues yo quiero decirles que el llamado tiene algo sobrenatural. Yo le dije a usted, acérquese a la ventanilla en el banco y dígale al cajero, sígame y váyase. Y ustedes se rieron y con razón. Pero cuando Jesús dice esa palabra, solo esa palabra registra el texto sagrado en relación con Leví. Solamente lo miró y le dijo, sígueme. Y esa palabra lo envolvió completamente. Esa palabra le cambió las estructuras mentales internas del corazón de aquel hombre. Esa palabra le cambió las prioridades. El llamado es unción. El llamado es un torrente de poder. El llamado es Dios mismo actuando en nosotros y nos mueve hasta en las más íntimas fibras de nuestras entrañas. ¿Habrá alguien más que quiera decirle sí? Hermano, yo ya le dije sí hace rato. Oiga, ¿quiere que le cuente un secreto? Yo ya no sé cuántas veces le he dicho sí. Me bauticé a la edad de 16 años. A los 17 me llamó a la obra misionera
En una madrugada en mi cuarto orando le dije sí. Y de ahí para acá, cada vez que me ha requerido para algo, le he dicho sí. Y muchas veces, como estos muchachos que han venido al altar, he corrido al altar para decirle sí. Si hoy tuviera la oportunidad, iría también y me postraría delante de Él para decirle sí. Sí. Pude decirle no, pero le dije sí. Yo quiero que usted hable con Él. Dígale unas palabras. Respóndale. Él lo está llamando. Sí. Dice el texto bíblico, y dejándolo todo, le siguieron. No se trata solo de cosas materiales. Ante todo, tu voluntad, tu propia vida, la capacidad espontánea y voluntaria, bajo el influjo de la obra del Espíritu, para decirle sí, sí, Señor, sí, yo te quiero servir, sí, yo quiero vivir para ti, sí, quiero hacer tu voluntad, y te irá bien, te irá bien. Cuando ya seas un hombre mayor, una mujer mayor, cuando las canas hayan cubierto tu cabeza y mires una mirada retrospectiva en tu vida y recuerdes tu adolescencia y tu juventud y tu edad adulta, lo único que tendrás que decir levantando tus manos es: Señor, gracias, 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 gracias porque me ayudaste a tomar la decisión mejor cuando te dije sí. No hay lamentos cuando se le dice sí. No hay fracaso cuando se le dice sí. Habrá necesidades, habrá situaciones en el camino, pero eso pasa con todos los seres humanos. Pero decirle sí nos garantiza alcanzar los propósitos que Él tiene con nuestra vida. Tu opción, Señor, muy simple parecía. Quise probar si había algo mejor, mas todo lo que hice me hizo daño. Aquí está Él en esta mañana. Y cada paso más me descarrió. Oí tu dulce voz. Te hemos dicho, Señor, que me sí. guiaba. Lo reitero muchas veces. Sí, Señor. Mi voluntad. Aquí está la juventud que te sirve en este distrito 30. Poder, fama y fortuna. Líderes, servidores, Señor, que te ratificamos. Y cada día más que estamos, Señor, aquí. Lo haré a tu manera. Díselo. Muéstrate a la mía. Y anduve errante sin hallar una salida. Lo haré a tu manera y con alegría. Señor, tu amor sanó mi corazón. Lo haré a tu manera. Muéstrate a la mía. Y anduve errante sin hallar una salida. Sí, Señor. Lo haré a tu manera y con alegría. Señor, tu amor sanó mi corazón. Señor, tu amor sanó mi corazón. Señor, tu amor sanó mi corazón.